todo es que ni siquiera puedo pretender que no sabía lo que estaba haciendo. Todo comenzó cuando mi novia, ahora mi exnovia, rompió conmigo. Aunque esto puede parecer una parte normal del crecimiento personal, para mí, tuvo un efecto devastador. Era como si el suelo desapareciera bajo mis pies, dejándome caer en un abismo sin fondo. Éramos la pareja perfecta a los ojos de los demás. Nos conocimos en la universidad durante una fiesta que honestamente no pensaba asistir. No me consideraba una persona particularmente sociable, pero algo me llevó allí esa noche. Tal vez fue el destino, o simplemente la necesidad de salir de mi rutina diaria. La vi al otro lado de la habitación, riendo con sus amigos. Tenía una risa contagiosa, la clase de risa que te hace sonreír sin siquiera saber por qué. Nos conectamos de inmediato, comenzamos a salir, y pronto se convirtió en mi mejor amiga, mi confidente, mi todo. Pasamos días enteros hablando sobre nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras dudas. Pero como sucede a menudo, con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Las risas se volvieron menos frecuentes, las conversaciones más cortas y menos profundas. Pero aún así, me aferraba a la idea de que éramos indestructibles. La ruptura llegó de golpe, un día cualquiera, sin previo aviso. Estaba sentado en nuestro café habitual, esperando que ella llegara. La vi entrar y de inmediato supe que algo andaba mal. Su expresión no era la de siempre. Se sentó frente a mí y sin rodeos, me dijo que ya no podía seguir con la relación, que se sentía atrapada, que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. En ese momento, sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. No entendía cómo podía dejarme después de todo lo que habíamos compartido. Sí, sé que muchos pensarán que debía simplemente aceptar la ruptura y seguir adelante, pero en ese momento no podía. Estaba desesperado, consumido por un dolor tan intenso que sentía que mi corazón latía con tal fuerza que en cualquier momento podría explotar. Me aferré a la ira, la única emoción que parecía darme algún tipo de control en medio del caos. Pasé días en un estado de aturdimiento, como si el mundo a mi alrededor se moviera en cámara lenta. Cada rincón de mi apartamento me recordaba a ella. Su perfume aún flotaba en el aire. Su cepillo de dientes seguía en el baño. Intenté seguir con mi vida, pero el dolor era como una sombra que no podía sacudirme. Lo que más me dolía era la sensación de traición. Sentía que lo había dado todo por ella, solo para que me dejara sin más. Mi rabia y desesperación me llevaron a encender mi computadora portátil con un solo objetivo: encontrar una forma de hacerla sufrir como yo lo hacía. Aunque ahora me doy cuenta de lo infantil y cruel que era mi plan, en aquel entonces mi mente estaba nublada por el odio y la tristeza. El amor que una vez había sentido se había transformado en un odio tóxico que me consumía. Ya había explorado la web oscura en el pasado, más que nada por curiosidad. Pero esa noche no buscaba entretenimiento. Quería venganza. La web oscura siempre había sido un lugar que me fascinaba y aterraba a partes iguales. Sabía que estaba jugando con fuego, pero en ese momento no me importaba. Comencé a navegar por la web oscura, revisando sitio tras sitio, sin encontrar nada que me pareciera útil. La mayoría de las veces lo que encontraba eran estafas, sitios vacíos o simplemente basura digital, pero yo seguía buscando, convencido de que encontraría algo que pudiera utilizar. Estaba dispuesto a todo, sin importar las consecuencias. Finalmente, me topé con algo que llamó mi atención: un foro llamado La Lista Oscura. La página de inicio presentaba una pregunta que parecía hecha a mi medida. ¿Conoces a alguien que ha sido malo? Quizás deberías añadirlos a la lista. Recuerdo que, en ese momento, una sonrisa torcida apareció en mi rostro. Era como si el universo me estuviera dando exactamente lo que necesitaba. Perfecto, pensé. Aquí podría subir fotos y videos personales de ella, humillarla y exponerla ante el mundo. Mi plan, aunque retorcido, no era violento. Solo quería que ella sintiera la vergüenza que yo sentía. Pero incluso entonces tracé una línea. No iba a hacer nada que pudiera poner en peligro su seguridad. Después de todo, ella estaba viviendo con su familia. Mientras exploraba las diferentes secciones del foro, vi opciones como Elfo en el estante, Krampus y campos helados. Todo esto me pareció ridículo y casi me hizo reír, pero elegí una sección llamada Castigo del ladrón.
El nombre me sonaba irónico, casi divertido en mi estado de ánimo distorsionado. La página se cargó lentamente, revelando un formulario en blanco que debía completar con detalles de la persona que quería castigar. Sin pensarlo 2 veces, llené los campos con su nombre, edad y enlaces a sus redes sociales. También cargué fotos personales, imágenes que solo yo tenía, fotos que habíamos tomado en momentos de intimidad, fotos que nunca deberían haber visto la luz del día. Había un campo para su dirección, pero como ya mencioné, no estaba dispuesto a ir tan lejos. Sin embargo, sí escribí el nombre de nuestra ciudad natal, algo de lo que ahora me arrepiento profundamente. En ese momento, no veía más allá de mi deseo de venganza. No pensaba en las posibles consecuencias, ni en el daño que podría causar. Una vez que todo estuvo listo, sin ningún remordimiento, presioné enviar. Apareció un cuadro de confirmación preguntando si estaba seguro, con la advertencia de que Santa revisa su lista 2 veces, y todos los nombres son definitivos. Con una sonrisa arrogante, confirmé mi acción, creyendo que había logrado mi objetivo. Me desconecté sintiéndome satisfecho, convencido de que pronto vería los resultados de mi venganza. Imaginaba a mi ex recibiendo mensajes llenos de odio, siendo humillada públicamente. Me fui a dormir esa noche con una sonrisa que ahora me hace sentir náuseas al recordarla. A la mañana siguiente me desperté emocionado, esperando ver alguna señal de que mi plan había funcionado. Sin embargo, no pasó nada. Ningún mensaje enojado, ninguna publicación en redes sociales, nada. Empecé a pensar que tal vez ella estaba ignorando todo, o que lo había reportado y le habían aconsejado no involucrarse. Esperé varios días más, pero seguía sin haber ninguna reacción. Mi emoción se desvaneció rápidamente, siendo reemplazada por la decepción y el abatimiento. Comencé a dudar de que mi acción hubiera tenido algún impacto, y eventualmente perdí interés en todo el asunto. Sin embargo, aunque en la superficie parecía que nada había cambiado, por dentro algo se estaba gestando. Un sentimiento de culpa comenzó a crecer en mí, un peso que no podía sacudirme. Empecé a pensar en lo que había hecho, en cómo había traicionado la confianza de alguien que una vez había amado. Sin embargo, aunque en la superficie parecía que nada había cambiado, por dentro, algo se estaba gestando. Un sentimiento de culpa comenzó a crecer en mí, un peso que no podía sacudirme. Empecé a pensar en lo que había hecho, en cómo había traicionado la confianza de alguien que una vez había amado. La culpa se convirtió en paranoia. Empecé a temer que en cualquier momento, alguien descubriría lo que había hecho. Imaginaba la policía apareciendo en mi puerta, su rostro serio mientras me llevaban esposado. Me inquietaba la posibilidad de que mi exnovia, aunque no había recibido respuesta a mi carta, pudiera de alguna manera rastrear mis acciones y buscar justicia por su cuenta. Cada vez que recibía una llamada telefónica o un mensaje de texto, me sobresaltaba. Temía que fueran de la policía o de alguien que había descubierto mi secreto. Los correos electrónicos que recibía parecían estar llenos de trampas, como si alguien estuviera esperando un momento oportuno para atraparme. La paranoia se apoderaba de mí, y cada ruido en la noche se sentía como una advertencia de que mi tiempo estaba por agotarse. Mi vida cotidiana se volvió una serie de rutinas desesperadas para evitar levantar sospechas. Comencé a revisar mi correspondencia con una meticulosidad excesiva, buscando señales de que alguien estuviera investigando. Cada vez que un coche patrullero pasaba cerca de mi casa, mi corazón se aceleraba, y me encontraba preguntándome si estaban allí por mí. La ansiedad se convirtió en una constante en mi vida, y cualquier cosa que rompiera la rutina diaria me hacía sentir vulnerable. El miedo de ser descubierto también me llevó a una serie de comportamientos erráticos. Empecé a evitar lugares públicos, a cambiar mis rutas diarias y a mantenerme alejado de cualquier actividad que pudiera exponerme. Mi comportamiento se volvió cada vez más reservado, y mi interacción con los demás se redujo drásticamente. Las redes sociales, que antes solían ser una fuente de distracción, se convirtieron en un campo de minas potenciales, y me encontré evitando cualquier mención de temas que pudieran asociarse con mi pasado. La culpa también empezó a afectar mis relaciones. Mi amigo Alex, que siempre había sido un pilar de apoyo, notó que algo estaba mal. Aunque traté de mantener una fachada normal,
Él pudo percibir que mi comportamiento se había vuelto errático. Sus preguntas y preocupaciones comenzaron a sentirse como interrogatorios, y en lugar de encontrar consuelo en su amistad, me encontraba irritado por su preocupación constante. Mi relación con él sufrió debido a mi incapacidad para ser abierto sobre lo que estaba pasando. El distanciamiento que estaba creando en mi vida personal solo alimentaba mi sensación de aislamiento. El impacto emocional de mis acciones no se limitó a mí solo, también afectó mi salud mental y física. Las noches se convirtieron en un campo de batalla de insomnio y pesadillas. Soñaba con la policía, con mi exnovia y con el constante temor de que todo fuera a salir a la luz. Mi cuerpo se sentía agotado, y la ansiedad constante provocó problemas de salud, desde dolores de cabeza persistentes hasta una pérdida significativa de apetito. La terapia se volvió una herramienta esencial para lidiar con el creciente peso de la culpa y la paranoia. Aunque la doctora Martínez estaba allí para ayudarme a enfrentar estos sentimientos, el proceso no era fácil. Cada sesión era una lucha para superar el miedo y el arrepentimiento que me consumían. Aprendí a reconocer que mi paranoia, aunque válida en algunos aspectos, estaba distorsionando mi percepción de la realidad. Durante una sesión en particular, la doctora Martínez me planteó una pregunta que cambió mi perspectiva. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de enfrentar a tu exnovia y explicarle todo lo que has pasado desde entonces? Esa pregunta resonó profundamente en mí. Me di cuenta de que, aunque la idea de enfrentar a mi exnovia me aterrorizaba, también me ofrecía una oportunidad para confrontar mi propio arrepentimiento y tratar de encontrar una forma de avanzar. Finalmente, decidí que tenía que hacer algo más que simplemente vivir con la culpa. La opción de buscar una forma de enmendar mis errores, aunque no podía deshacer el daño que había causado, parecía ser el camino hacia una mayor paz interior. La posibilidad de tener una conversación sincera con mi exnovia se convirtió en una forma de liberación, no para buscar su perdón, sino para aceptar la realidad y asumir la responsabilidad de mis actos. El miedo a enfrentarla seguía presente, pero comencé a prepararme para esa posibilidad. Quería encontrar una manera de abordar la situación con honestidad, sin esperar una reacción específica. Sabía que no podía controlar cómo ella recibiría mi mensaje, pero sí podía controlar mi propio comportamiento y cómo me enfrentaría a mi arrepentimiento. La vida continuó, y aunque el camino hacia la redención era arduo y lleno de obstáculos emocionales, estaba decidido a seguir adelante. El tiempo me ayudó a aprender que la verdadera paz no proviene de evadir la culpa o vivir con miedo, sino de enfrentarla y buscar la manera de corregir los errores que había cometido. La aceptación, aunque difícil, se convirtió en un paso crucial en mi proceso de sanación. La semana pasada terminé mi relación con Lucas, con quien había estado durante 3 años. Aunque lo nuestro comenzó con una intensa conexión, con el paso del tiempo, las cosas empezaron a enfriarse. Las pequeñas discusiones se volvieron rutinarias y la pasión que una vez compartimos se desvaneció en la monotonía diaria. A pesar de que ya no éramos pareja, Lucas y yo habíamos decidido mantenernos en contacto como amigos, un intento de salvar al menos una parte de lo que alguna vez fue. Lucas es un buen chico, siempre lo ha sido, pero sentí que ya no estábamos funcionando juntos. No había nada específico que pudiera señalar como la razón de nuestra ruptura. Era simplemente una sensación de que ambos habíamos cambiado y ya no éramos las mismas personas que éramos cuando comenzamos. Mi mejor amiga, Carla, fue quien más me apoyó durante todo este proceso. Carla y yo nos conocimos en la universidad, y desde entonces hemos sido inseparables. Ella siempre ha sido una fuente de energía positiva en mi vida, alguien en quien puedo confiar incondicionalmente. Después de la ruptura, Carla insistió en que volviera a salir en citas casuales. «Tienes que seguir adelante, Emma», me decía con frecuencia. «No puedes quedarte atrapada en el pasado. Salir y conocer gente nueva te ayudará a superar esta ruptura». Carla tenía razón en que había pasado demasiado tiempo centrada en Lucas y en nuestra relación. En los últimos 3 años, apenas había salido con otras personas o socializado fuera de nuestro círculo común. Una tarde, después de regresar del trabajo, me senté en mi cama
sintiéndome un poco sola. Había pasado el día pensando en lo que Carla había dicho, y aunque la idea de volver a salir me asustaba un poco, decidí que era el momento de intentarlo. Encendí mi portátil y tras unos minutos de duda, me registré en una aplicación de citas. Opté por Tinder pues era la más conocida. La interfaz era sencilla, y en pocos minutos ya tenía un perfil configurado. Empecé a deslizarme por varios perfiles, pero para ser honesta, me aburrí rápidamente. No encontraba a nadie que me pareciera lo suficientemente interesante como para iniciar una conversación. Después de un rato, me di por vencida. Cerré la aplicación y, cansada, me quedé dormida. Al día siguiente, volví al trabajo, aún sintiéndome un poco abatida. El ambiente en la oficina era el de siempre, pero no podía evitar sentir que algo faltaba en mi vida. Mientras revisaba algunos documentos, mi teléfono sonó. Era Carla. «Emma, ¿sabes lo que pasó esta mañana? Lucas me llamó y me preguntó cómo estabas», dijo con entusiasmo en su voz. Le dije que estabas volviendo a salir en citas, usando Tinder, para darle la idea de que habías seguido adelante. Mi corazón dio un vuelco. «Oh, no debiste hacer eso», respondí un poco molesta. Aunque Carla siempre ha tenido la costumbre de meterse en mis asuntos, esta vez sentí que había cruzado una línea. Entendía que lo hacía con buenas intenciones, pero no pude evitar sentirme incómoda al pensar en cómo Lucas podría haber interpretado la situación. Esa noche, después de pensarlo mucho, decidí llamar a Lucas para disculparme por la indiscreción de Carla. Estaba nerviosa, no quería que él pensara que estaba siendo insensible o que lo estaba utilizando para provocar celos. Para mi alivio, Lucas, como siempre, fue increíblemente amable conmigo. «Está bien, Emma, lo entiendo, no tienes por qué preocuparte», dijo con su tono habitual de calma. «Te deseo lo mejor, pero si alguna vez necesitas algo, no dudes en contactarme». Su madurez y comprensión me sorprendieron y me hicieron admirarlo aún más. Después de la llamada, me sentí aliviada, aunque también un poco triste. Sabía que estaba tomando la decisión correcta al dejarlo ir, pero no era fácil. Los días pasaron, y seguí con mi vida, tratando de no pensar demasiado en lo que había perdido. Empecé a salir más con amigos y a socializar de nuevo, lo cual me ayudó a distraerme. Un domingo por la tarde, mientras descansaba en mi habitación, decidí darle otra oportunidad a Tinder. Había estado evitando la aplicación desde mi primer intento, pero esta vez me sentía más abierta a la idea. Al abrir la aplicación, noté que había recibido varias solicitudes de chicos. Uno de ellos llamó mi atención. Su nombre era Daniel. Abrí su perfil y comencé a mirar sus fotos. No era especialmente guapo, pero había algo en su sonrisa que me pareció agradable. Sus ojos transmitían una calidez que me hizo sentir cómoda. Acepté su solicitud y comenzamos a chatear. Daniel me dijo que trabajaba en una tienda cercana a mi casa, lo que me sorprendió, ya que nunca lo había visto por mi vecindario. Durante los días siguientes, Daniel y yo intercambiamos mensajes regularmente. Descubrimos que teníamos gustos similares en música y comida, lo cual hizo que nuestra conversación fluyera de manera natural. Era fácil hablar con él, y me hacía reír con sus ocurrencias. Me invitó a salir a almorzar y acordamos encontrarnos al día siguiente en un restaurante local. La noche antes de nuestra cita, estaba nerviosa, pero también emocionada. No había tenido una cita en mucho tiempo, y la idea de conocer a alguien nuevo me llenaba de una mezcla de expectativa y ansiedad. Llegué al restaurante 5 minutos tarde, lo cual no es típico en mí, pero me había costado decidir qué ponerme. Cuando entré, vi a Daniel sentado en una mesa en la esquina sonriéndome. En persona era más atractivo de lo que esperaba, con buena altura y un carácter encantador. Tenía una presencia que era difícil de ignorar, y aunque su actitud coqueta me puso un poco nerviosa para una primera cita, disfruté de la atención. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no recibía piropos de alguien nuevo, y eso me hizo sentir bien. La cita fue bien, mejor de lo que esperaba. Daniel era divertido, atento y parecía genuinamente interesado en conocerme. Nos reímos mucho, y para cuando terminó el almuerzo, ya habíamos hecho planes para vernos de nuevo. Después de ese día, Daniel comenzó a enviarme mensajes regularmente, y yo también seguí respondiendo. Disfrutaba nuestras conversaciones, aunque noté que a veces podía ser un poco intenso.
Un día, mientras hablábamos por teléfono, Daniel me preguntó si estaba en una relación. Si lo estuviera, no estaría hablando contigo, respondí en tono de broma, esperando aliviar la tensión. Sin embargo, él no pareció tomarlo bien. El amor se ha convertido en una broma estos días, dijo en un tono serio. Sé que es difícil confiar en las personas. Su comentario me sorprendió, y aunque intenté cambiar de tema, no pude evitar preguntarme si había pasado por una ruptura muy dura. Con el paso de los días, Daniel seguía trayendo el tema de las rupturas y lo devastadoras que pueden ser. Me sentía mal por él, pero también empezaba a preocuparme su insistencia. Parecía obsesionado con la idea de que todas las relaciones estaban destinadas al fracaso, lo que comenzaba a desgastar la atmósfera ligera y divertida que habíamos compartido inicialmente. No quería juzgarlo, pero sentía que había algo más profundo que no estaba compartiendo conmigo. Un día Daniel me invitó a una cita para cenar. Habíamos estado hablando de ir a un restaurante específico que a ambos nos gustaba, así que acepté con entusiasmo. Llegó a recogerme a casa, y cuando me subí a su coche, noté un olor peculiar. Al principio no le di importancia, pero luego me di cuenta de que era alcohol. ¿Has estado bebiendo?, le pregunté con suavidad, tratando de no sonar acusatoria. Daniel sonrió y asintió. Solo un par de copas para relajarme, respondió con tranquilidad. No parecía borracho, pero su comentario me dejó un poco inquieta. A pesar de mi preocupación, decidió no insistir. Daniel había sido correcto hasta ese momento, así que me convencí de que no había motivo para alarmarme. Condujo con cuidado, y alrededor de las 9 p.m. llegamos al restaurante. Durante la cena pedimos nuestros platos favoritos y, para mi sorpresa, Daniel pidió varias bebidas. Al principio no me molestó, pensé que simplemente estaba disfrutando de la noche. Sin embargo, a medida que la cena avanzaba, me di cuenta de que estaba bebiendo en exceso. Daniel, tienes que conducir de regreso, le recordé, un poco preocupada. Él me miró fijamente, y por un momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en su mirada que me inquietó, pero traté de ignorarlo, diciéndome que estaba siendo paranoica. Emma, realmente me gustas, dijo de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Su tono era diferente, más intenso. Me gustaría llevarte a casa después de cenar. Aunque estaba comenzando a sentirme incómoda, acepté. Después de todo, él había sido amable conmigo hasta ahora, y no quería parecer grosera. Pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. Cuando salimos del restaurante, el ambiente había cambiado. Daniel estaba más serio y hablaba menos, lo que contrastaba con su comportamiento de antes. Durante el viaje de regreso, el silencio en el coche se hizo pesado, y mi ansiedad aumentaba con cada kilómetro. Traté de iniciar una conversación ligera, pero él respondía con monosílabos. Finalmente, me dejó en casa. Cuando me bajé del coche, Daniel se despidió rápidamente y se fue sin más palabras. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la cita. La imagen de Daniel bebiendo y su cambio repentino de actitud se repetía en mi mente. Me sentía confundida, incapaz de comprender qué había sucedido. Las siguientes semanas, Daniel y yo seguimos en contacto, pero nuestras conversaciones ya no eran las mismas. Su comportamiento había cambiado, se había vuelto más distante, y sus mensajes eran cada vez más escasos. Finalmente, un día recibí un mensaje de Daniel que me dejó sin palabras. Me escribió que había conocido a alguien más, alguien que lo entendía mejor. Aunque me dolió, sentí un alivio al saber que no tenía que lidiar con sus cambios de humor ni su comportamiento errático. Me despedí de él con un simple buena suerte, y me esforcé por seguir adelante. Después de esa experiencia, decidí alejarme de las citas en línea por un tiempo. Me di cuenta de que, aunque estaba lista para seguir adelante después de mi ruptura con Lucas, necesitaba dedicarme más tiempo a mí misma, sanar por completo y reevaluar lo que realmente quería en una relación. En retrospectiva, esa experiencia me enseñó mucho sobre la importancia de escuchar mis instintos y no ignorar las señales de advertencia. Aunque Daniel no resultó ser la persona que esperaba, la situación me ayudó a ser más consciente de mis propias necesidades y a poner límites claros en futuras relaciones. En enero de 2020,
el mundo comenzó a lidiar con el brote de coronavirus, un virus que en cuestión de semanas se convertiría en una pandemia global. Antes de que todo se desatara, decidí emprender un viaje en solitario a Japón, un país que siempre había querido explorar por su rica cultura, sus paisajes naturales y su profunda conexión con el pasado. Lamentablemente, mi viaje se vio interrumpido abruptamente cuando la pandemia golpeó con fuerza, y de la noche a la mañana todos los vuelos fueron cancelados. Las fronteras se cerraron y la incertidumbre se apoderó del mundo. Me encontraba en una situación complicada, atrapado en un país extranjero, sin saber cuándo podría regresar a casa. Sin embargo, la suerte me sonrió cuando, durante un programa de senderismo en las montañas, conocí a un joven japonés llamado Kenji. Desde el primer momento, Kenji y yo congeniamos. Compartíamos el amor por la naturaleza, y él, con su actitud amable y tranquila, hizo que me sintiera bienvenido en un país tan lejano del mío. Kenji había nacido y crecido en un pequeño pueblo japonés, un lugar apartado del bullicio de las grandes ciudades. Vivía con sus padres en una casa de madera, enclavada en el corazón de la campiña japonesa, rodeada de frondosos bosques y campos verdes. Dado que los vuelos estaban suspendidos y las autoridades habían declarado un aislamiento a nivel mundial, Kenji me ofreció quedarme con su familia hasta que los aeropuertos reabrieran. Acepté con gratitud su oferta, ya que no tenía muchas opciones. La gente en Japón parece tener una conexión especial con la naturaleza, una relación de respeto y armonía que se refleja en la forma en que construyen sus hogares y viven sus vidas. La casa de Kenji era un ejemplo perfecto de esta filosofía. Era una acogedora casa de 2 pisos construida en madera, con un diseño tradicional que se mezclaba perfectamente con el paisaje natural que la rodeaba. Los árboles altos y los jardines bien cuidados daban al lugar una atmósfera de paz y serenidad, como si el tiempo se detuviera en aquel rincón del mundo. Kenji y yo compartíamos su habitación en el piso superior de la casa. Su madre, una mujer amable y cariñosa, había preparado una cama adicional para mí en el suelo de madera. Aunque la habitación era sencilla, tenía un encanto especial con sus paredes de papel de arroz, una pequeña mesa baja y estantes llenos de libros y objetos que reflejaban la historia y las tradiciones de Japón. La familia de Kenji era increíblemente hospitalaria, y desde el primer día me hicieron sentir como uno más de ellos. Compartíamos las comidas juntos y las conversaciones en la mesa, aunque a veces complicadas por la barrera del idioma, eran siempre cálidas y llenas de risas. Una mañana, mientras estábamos desayunando, el padre de Kenji llegó a casa con un semblante triste. Era un hombre de pocas palabras, pero su expresión lo decía todo. Kenji, al notar la preocupación en el rostro de su padre, le preguntó qué había sucedido. Su padre, con un tono apagado y melancólico, respondió que había habido otro suicidio en el bosque cercano a Aokigahara. La noticia cayó como un jarro de agua fría en la mesa. Aunque el pueblo estaba bastante aislado del ajetreo urbano, la mención de Aokigahara siempre traía consigo un aire de misterio y temor. No sabía mucho sobre el bosque de Aokigahara en ese momento, así que seguí la conversación con una mirada de curiosidad e incomprensión. Después del desayuno, Kenji sugirió que fuéramos a dar un paseo por el pueblo para despejar la mente. Caminamos por las estrechas calles del lugar, pasando por casas tradicionales y pequeños campos de cultivo. El pueblo tenía una belleza rústica y simple, con montañas en la distancia y el cielo despejado que daba una sensación de amplitud. Mientras caminábamos, le pregunté a Kenji qué era Aokigahara. Me explicó que era un bosque cercano al pueblo, famoso no solo por su densa vegetación y su terreno accidentado, sino también porque a menudo se le llamaba el bosque suicida. Era un lugar envuelto en mitos y leyendas, y muchas personas afirmaban haber visto fantasmas y espíritus en el bosque. La historia me dejó atónito. No podía imaginar un lugar así en medio de un entorno tan hermoso. Kenji continuó contándome más sobre la oscura reputación de Aokigahara. A lo largo de los años, el bosque se había ganado la fama de ser un lugar maldito, donde aquellos que se sentían perdidos en la vida iban a acabar con su sufrimiento. La densidad del bosque y su suelo volcánico, que absorbe el sonido, crean una atmósfera de silencio absoluto, lo que añade una sensación de aislamiento y desesperanza. Los cuerpos de aquellos que se habían quitado la vida a menudo no se encontraban hasta mucho tiempo después,
si es que alguna vez se encontraban. Las autoridades locales patrullaban el bosque regularmente en busca de personas que pudieran estar contemplando el suicidio, y había letreros por todo el lugar instando a las personas a buscar ayuda en lugar de tomar una decisión irreversible. La conversación sobre Aokigahara me dejó una sensación de inquietud, pero también despertó mi curiosidad. Era un lugar con una historia tan oscura y trágica que no pude evitar sentir la necesidad de verlo por mí mismo. Kenji, por otro lado, parecía más resignado a la idea de que el bosque era simplemente parte de la vida en la región, un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llegar el sufrimiento humano. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidimos regresar a casa. Mientras estábamos sentados en la sala de estar, Kenji mencionó a sus padres nuestro plan de visitar a Aokigahara. Inicialmente, sus padres se mostraron reacios a la idea. Su madre, especialmente, parecía preocupada por los peligros que podrían acechar en el bosque, no solo por su reputación, sino también porque la naturaleza misma del lugar podía ser peligrosa para los que no estaban acostumbrados a su terreno traicionero. Sin embargo, después de nuestras repetidas solicitudes, su padre finalmente nos dio su consentimiento, aunque con una advertencia clara: debíamos regresar antes de que oscureciera. La advertencia de su padre me hizo sentir un ligero escalofrío, pero lo acepté sin dudar, ya que no tenía intención de permanecer en el bosque después del anochecer. A la mañana siguiente, Kenji y yo nos levantamos temprano y comenzamos a prepararnos para nuestro viaje. Empacamos lo esencial: agua, algo de comida, linternas y un mapa del bosque. Mientras nos preparábamos, noté que Kenji parecía un poco más serio de lo habitual, como si la conversación de la noche anterior hubiera dejado una impresión más profunda de lo que él quería admitir. Traté de ignorar esa sensación y me concentré en la emoción de explorar un lugar tan único y misterioso. El camino hacia Aokigahara nos llevó por los márgenes del pueblo, y a medida que nos alejábamos, las casas comenzaron a desaparecer, reemplazadas por un paisaje cada vez más salvaje. Los árboles se volvían más altos y densos, y el sonido de nuestros pasos sobre el suelo de hojas y ramas rotas era lo único que rompía el silencio. Finalmente, llegamos a la última casa del pueblo, una estructura vieja y algo desmoronada que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Frente a la casa, sentado en una silla de madera junto al camino, vimos a un anciano. Parecía estar esperándonos. El anciano nos observó mientras nos acercábamos, y cuando estuvimos lo suficientemente cerca, me agarró de la mano con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Me asusté un poco y le pregunté si estaba bien, pero él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera viendo algo que no podíamos percibir, y su rostro, lleno de arrugas, denotaba una vida larga y probablemente llena de dificultades. Kenji, con voz temblorosa, me explicó que el anciano era conocido en el pueblo por tener la capacidad de predecir el futuro y advertir a las personas sobre malos presagios. Era un hombre respetado, pero también temido por sus visiones y predicciones, que a menudo resultaban ser acertadas. El anciano murmuró algo en japonés, y cuando Kenji tradujo sus palabras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuidado con Kuchisake Onna. No sabía qué significaba, pero el tono en la voz de Kenji y la expresión en el rostro del anciano dejaron claro que no era una advertencia para tomar a la ligera. Le pregunté a Kenji quién o qué era Kuchisake Onna, y me explicó que era una leyenda urbana japonesa, conocida como la mujer de la boca cortada. Según la leyenda, Kuchisake Onna era una mujer cuya boca había sido cortada de oreja a oreja, como castigo por su infidelidad. Después de su muerte, su espíritu vengativo regresó, cubriendo su boca mutilada con una máscara o un pañuelo. Se decía que aparecía ante las personas, especialmente en lugares apartados, y les preguntaba si la consideraban hermosa. Si la respuesta era afirmativa, ella revelaba su boca grotesca y volvía a preguntar. Si la respuesta a esta segunda pregunta era negativa, la persona moría de inmediato a manos de Kuchisake Onna. Si la respuesta era positiva, ella seguía a la persona hasta su hogar para matarla esa noche. La historia me dejó sin palabras. Había oído hablar de leyendas urbanas en otros países, pero nunca había escuchado algo tan macabro y aterrador como Kuchisake Onna. Sin embargo, traté de no dejarme llevar por el miedo. Después de todo, era solo una historia, ¿verdad? Decidimos continuar con nuestro plan,
aunque el encuentro con el anciano y la leyenda de Kuchisake Onna me dejaron una sensación de malestar que no podía sacudirme. El camino hacia el bosque se volvió cada vez más difícil, y a medida que nos adentrábamos en Aokigahara, el ambiente cambió drásticamente. El bosque se sentía extraño, casi sobrenatural. Los árboles eran tan densos que apenas dejaban pasar la luz del sol, y todo estaba envuelto en una penumbra constante. El aire era fresco, pero había una quietud opresiva, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Mis pies crujían sobre las hojas secas, y cada sonido se amplificaba en el silencio sepulcral. Mientras caminábamos, traté de concentrarme en la belleza del bosque, pero la historia de Kuchisake Onna seguía rondando en mi mente. Le pregunté a Kenji si había alguna forma de evitar encontrarse con ella si era real, aunque no estaba seguro de por qué hacía esa pregunta. Kenji me explicó que, según algunas versiones de la leyenda, uno podía sobrevivir si respondía con una descripción neutral de la apariencia de la mujer, lo que le daba tiempo para escapar. La idea de una respuesta neutral me pareció extraña, pero también me dio un poco de consuelo. Seguimos caminando durante lo que parecieron horas, pero en realidad fue solo un par de horas. El bosque parecía interminable, y cada vez que pensaba que habíamos llegado a un claro o a un camino más abierto, solo encontrábamos más árboles y más oscuridad. A medida que avanzábamos, noté que el ambiente se volvía más opresivo, como si el mismo bosque intentara ahuyentarnos. No había señales de vida, ni pájaros, ni insectos, solo el sonido de nuestros propios pasos y nuestras respiraciones. De repente, mientras estábamos descansando en una roca, notamos que un arbusto cercano se movía. Fue un movimiento pequeño, pero en el silencio del bosque sonó como un trueno. Kenji y yo nos miramos, y pude ver en sus ojos que también sentía la misma inquietud que yo. Nos quedamos en silencio, esperando a que el arbusto dejara de moverse, pero en lugar de eso el movimiento se intensificó. El sonido de las hojas crujientes y el raspar de ramas nos puso en alerta máxima. Ambos miramos el arbusto, y pronto una figura comenzó a emerger. Era una mujer, vestida con un kimono, y llevaba una máscara que cubría la parte inferior de su rostro. Mi primer pensamiento fue que tal vez era una mascarilla médica, dado que estábamos en medio de una pandemia, pero algo en su porte, en la forma en que se movía, me hizo pensar lo contrario. Cuando se acercó, pude ver que sus ojos estaban fijos en nosotros, y había algo en ellos que me hizo sentir un terror profundo y primitivo. Con una voz suave pero claramente audible, nos preguntó si era hermosa. La pregunta resonó en el aire, y por un momento el pánico me paralizó. Recordé la historia de Kuchisake Onna y las advertencias de Kenji. No sabía qué responder. El terror se apoderó de mí, y por un segundo que pareció una eternidad no pude moverme ni hablar. Kenji, tomando el control de la situación, me agarró de la mano y me susurró que debíamos correr. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a correr a través del bosque sin mirar atrás. Mientras corríamos, escuchaba la risa espeluznante de la mujer resonando entre los árboles. Era una risa que no parecía humana, llena de malicia y locura. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo era tan intenso que apenas podía pensar. Corrimos sin detenernos, sin saber si la mujer nos seguía o si solo estábamos huyendo de nuestros propios miedos. El bosque se volvió un laberinto de sombras y ramas, y en más de una ocasión tropecé y casi caí. Pero el miedo me daba fuerzas, y no paré hasta que finalmente vimos la luz del sol filtrándose a través de los árboles. Cuando por fin salimos del bosque y llegamos al pueblo, estábamos exhaustos y temblando. Los lugareños nos encontraron y al ver nuestras caras pálidas y nuestros cuerpos temblorosos, nos llevaron rápidamente a casa. Estaban preocupados, pensando que habíamos enfermado, pero no había nada que pudieran hacer para calmar el terror que sentíamos. Esa noche me desperté con una fiebre alta. Estaba empapado en sudor, y mi corazón latía tan rápido que pensé que no podría sobrevivir. Kenji también estaba enfermo, sufriendo de fuertes dolores estomacales que lo dejaron debilitado durante varios días. Nunca supimos si lo que vimos en el bosque fue real, o si fue producto de nuestra imaginación, alimentada por las historias y leyendas que habíamos escuchado. Cuando finalmente recuperamos algo de fuerza, hablamos con los padres de Kenji sobre lo que había sucedido.
Sus rostros se tornaron sombríos, y nos dijeron que el bosque de Aokigahara estaba lleno de espíritus, muchos de ellos enojados y vengativos. Lo que experimentamos, dijeron, podría haber sido un espíritu maligno que tomó la forma de Kuchisake Onna para asustarnos, o peor aún, para atraernos hacia nuestra muerte. Nunca volvimos a ese bosque. La experiencia nos dejó una marca duradera, una cicatriz en nuestras mentes y corazones. Cada vez que recuerdo lo sucedido, no puedo evitar preguntarme si lo que vimos fue real, o si nuestras mentes jugaron una cruel broma. Sin embargo, lo que sí sé es que desde ese día, Aokigahara dejó de ser un lugar de curiosidad y misterio, para convertirse en un recuerdo aterrador que nunca podré borrar. La pandemia eventualmente terminó, y pude regresar a casa. Kenji y yo nos mantuvimos en contacto por un tiempo, pero con el paso de los años, nuestras conversaciones se volvieron menos frecuentes. No obstante, ambos sabíamos que compartíamos algo que nos uniría para siempre: la experiencia en el bosque de Aokigahara, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujó, y el miedo se convirtió en una realidad palpable. Era la tarde del 13 de enero de 2001 cuando me encontraba en un campamento de esquí con dos de mis amigos más cercanos de la infancia, Daniel y Eric. Éramos parte de un grupo de aproximadamente 40 niños, de entre 8 y 16 años, alojados en un enorme hotel durante 2 semanas. El frío de enero se sentía penetrante, y el aire fresco de la montaña contrastaba con el calor del bullicioso hotel. Daniel, Eric y yo teníamos 14 años, y esta era nuestra primera experiencia juntos en un campamento de esquí. Nos habíamos conocido desde pequeños en la escuela, y siempre habíamos sido conocidos por nuestra tendencia a buscar aventuras y situaciones peligrosas. Pero lo que sucedió después fue una consecuencia de haber llevado nuestra curiosidad demasiado lejos. El campamento había sido emocionante al principio. Los días estaban llenos de actividades: esquí, juegos en la nieve y fogatas nocturnas en las que contábamos historias aterradoras y hacíamos maldades. Sin embargo, la novedad del esquí comenzó a desvanecerse a medida que nos acostumbrábamos a las mismas pistas y recorridos. La emoción inicial se estaba convirtiendo en monotonía, y nos preguntábamos si había algo más que podríamos hacer para mantenernos entretenidos. Así que, una tarde, después de un desayuno de pancakes y bacon con los demás niños del campamento, decidimos que era hora de cambiar la rutina. Con el permiso de nuestros monitores, nos aventuramos fuera de las rutas establecidas. Aunque había una parte de mí que sentía una ligera inquietud sobre desviarnos del camino, la emoción de explorar algo nuevo superaba mi cautela. Nos dirigimos hacia un área boscosa, alejándonos un poco de las pistas de esquí para ver qué podríamos encontrar. Nuestro grupo consistía en 8 niños, cada uno con su propio estilo de esquí y personalidad. Daniel, siempre el líder en espíritu aventurero, estaba ansioso por ver qué había más allá del bosque. Eric, conocido por su competitividad, estaba emocionado por las posibilidades de una carrera. Yo, en medio de estos dos extremos, estaba dispuesto a seguir, pero también tenía mis dudas sobre adentrarnos en lo desconocido. A medida que ascendíamos por la montaña, la nieve se volvía más profunda y el aire más frío. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y el bosque se tornaba más denso. Decidimos que la mejor manera de entretenernos sería competir para ver quién podía esquiar más rápido sin chocar con los árboles. Daniel estaba decidido a ganar, y yo acepté el desafío con entusiasmo. Eric, que siempre había sido rápido y hábil en la pista, también estaba listo para demostrar su habilidad. El terreno se hacía cada vez más empinado, y los árboles parecían más cercanos. Daniel se adelantó un poco, y Eric y yo lo seguimos de cerca. La adrenalina nos impulsaba a esquiar cada vez más rápido, y la emoción de la competencia nos mantenía en vilo. Pero de repente el terreno se volvió abrupto y descendente. No vimos el acantilado hasta que fue demasiado tarde. El salto fue brusco y descontrolado. La caída fue tan repentina que apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Aterrizamos con un impacto fuerte, y me detuve para verificar que todos hubieran llegado a salvo. Vi a Daniel aterrizar sin problemas, pero Eric parecía haber caído con más dificultad. Nos acercamos a él, y fue entonces cuando notamos que habíamos perdido el rastro de las pistas de esquí. Daniel, con su carácter práctico, sugirió que volviéramos a subir,
pero la pendiente era demasiado empinada y el terreno estaba cubierto de nieve profunda, haciendo que la subida fuera prácticamente imposible. La ansiedad comenzó a apoderarse de nosotros. El sol se estaba poniendo y la oscuridad empezaba a invadir el bosque. La desesperación se asentó a medida que nos dábamos cuenta de que estábamos completamente perdidos. El frío se intensificaba y nuestros alientos formaban nubes blancas en el aire. Nos sentamos en la nieve, tratando de pensar en un plan, pero la sensación de impotencia era abrumadora. Eric, normalmente valiente, estaba perdiendo la esperanza, y Daniel y yo tratábamos de mantener el ánimo alto mientras la situación se volvía cada vez más desesperante. Finalmente, decidimos seguir descendiendo con la esperanza de encontrar algún tipo de civilización. La visibilidad se reducía a medida que la oscuridad se hacía más profunda. Las sombras de los árboles parecían cobrar vida, y el bosque se convirtió en un laberinto de sombras y silencios inquietantes. En medio de la oscuridad, Daniel vio una luz a lo lejos, a nuestra izquierda. La esperanza se encendió en nuestros corazones mientras nos dirigíamos hacia ella. A medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que la luz provenía de una pequeña cabaña de madera. El edificio parecía en ruinas y estaba incompleto, pero al menos era un refugio potencial. Llamamos a la puerta con una mezcla de esperanza y miedo, pero en lugar de una respuesta amistosa, escuchamos un grito aterrador proveniente del interior. La tensión aumentó mientras escuchábamos un fuerte golpe seguido de un silencio inquietante. El miedo se apoderó de nosotros y retrocedimos unos pasos. De repente escuchamos a un hombre maldiciendo con una voz grave y amenazante. La puerta se abrió de golpe y 2 perros feroces comenzaron a correr hacia nosotros. Sin pensarlo 2 veces, nos dimos a la fuga. La adrenalina nos impulsaba a correr con todas nuestras fuerzas mientras los perros nos perseguían. Eric y Daniel fueron alcanzados por los perros, y yo logré esconderme detrás de un arbusto en el bosque cercano. El frío y el miedo se mezclaban mientras trataba de recuperar el aliento. Miré hacia atrás y vi al hombre acercándose, aparentemente siguiendo mis huellas. Mi corazón latía con fuerza, y la desesperación me llevó a tomar una decisión arriesgada. Decidí caminar en círculos por el bosque, tratando de confundir al hombre. Finalmente logré regresar a la cabaña y encontré un teléfono en la cocina. La esperanza se encendió de nuevo cuando llamé a la policía y les expliqué brevemente la situación. Les pedí que rastrearan la llamada y me aseguré de que supieran que estábamos en grave peligro. Subí al ático en busca de un lugar seguro. Al llegar, me golpeó un fuerte olor a descomposición. La luz estaba encendida y mi mirada se dirigió hacia un rincón oscuro donde vi un cadáver. Era el cuerpo de una mujer, brutalmente golpeada. La visión fue impactante y el horror se apoderó de mí. Antes de que pudiera procesar lo que había visto, escuché al hombre entrando a la cabaña. Su voz resonaba mientras gritaba que sabía dónde me escondía. Mi miedo se intensificó y me di cuenta de que había una ventana en el ático. La abrí con rapidez y logré salir al techo, cerrando la ventana detrás de mí. Desde el techo vi el helicóptero de la policía acercándose. La luz del helicóptero iluminaba la nieve y me dio una sensación de alivio. Una cuerda fue arrojada desde el helicóptero y me aferré a ella mientras el hombre rompía la ventana en un intento de alcanzarme. La tensión era palpable mientras subía la cuerda y el hombre maldecía en vano desde el interior de la cabaña. Finalmente, el helicóptero me llevó a un lugar seguro y el alivio fue abrumador. La experiencia dejó cicatrices tanto físicas como emocionales. Daniel resultó gravemente herido después de enfrentarse a uno de los perros, mientras que Eric quedó parapléjico debido a una mordida de perro y a una caída severa. El hombre que intentó matarnos había asesinado a su propia esposa y fue condenado a cadena perpetua. Después de todo lo que sucedió, nunca volvimos a participar en un campamento de invierno. La experiencia nos enseñó a respetar las reglas más simples y a valorar la seguridad por encima de todo. A pesar de las secuelas y el dolor, la lección aprendida fue invaluable. La experiencia quedó grabada en nuestras memorias como un recordatorio de los peligros de aventurarse sin precaución y la importancia de mantenerse siempre alerta. El frío de las montañas y la oscuridad del bosque nunca volvieron a parecer tan atractivos, y nuestra búsqueda de aventuras fue reemplazada por una mayor apreciación de la seguridad y la prudencia. A medida que pasaron los años,
Los recuerdos del campamento de esquí se convirtieron en una parte imborrable de nuestras vidas. Daniel, Eric y yo nos alejamos de nuestras antiguas aficiones por las aventuras extremas y empezamos a enfocarnos en aspectos más seguros y previsibles de la vida. Las experiencias traumáticas tienen una forma peculiar de enseñarnos lecciones que de otro modo nunca aprenderíamos. Y la nuestra no fue una excepción. Daniel, a pesar de las heridas que sufrió, se recuperó eventualmente, aunque las cicatrices físicas y emocionales permanecieron. La valentía que mostró al enfrentarse a uno de los perros y luchar por su vida, nos recordó a todos la fortaleza que uno puede encontrar en momentos de crisis. Su recuperación fue lenta, pero también reveló su capacidad para superar. Siempre he sido un apasionado del cine de terror. Esta historia se remonta a la época en que la película Fenómeno Paranormal llegó a los cines. Fui a verla con dos de mis amigos, Lucas y Brian. No hace falta decir que estábamos emocionados después de ver la película. El concepto de mudarse a una casa y presenciar sucesos sobrenaturales nos dio una descarga de adrenalina. Una noche, Brian y yo fuimos a la casa de Lucas para una fiesta de pijamas. Estábamos relajándonos en la habitación de Lucas cuando él empezó a hablar de algunos artículos que había leído en línea, los cuales afirmaban que las casas embrujadas existen. Lucas estaba sentado cerca de la ventana de su dormitorio, fumando, cuando Brian dijo: «Chris, dame una calada». Le pasé el cigarrillo y él comentó: «También he leído artículos similares. Ojalá pudiera visitar una casa embrujada». Brian exhaló el humo por la ventana y respondió: «¿Quién dice que no puedes?», mientras sonreía con una expresión misteriosa. Lucas, sorprendido, preguntó: «¿A qué te refieres?». Brian se volvió hacia nosotros y dijo: «Hay una casa cerca del lago cristalino, a media hora en coche desde nuestra ciudad. La gente dice que esa casa está embrujada». Lucas se rascó la cabeza y dijo: «Oh, ¿te refieres a la casa Morgan?». Yo no tenía ni idea de este lugar, así que interrumpí la conversación y pregunté: «¿Qué casa es esa, Lucas?». Inmediatamente se levantó de su cama, encendió su computadora portátil, navegó unos minutos y luego dijo: «Sí, tenía razón. Leí sobre este lugar. Esta casa tiene una historia muy horrible. Hace años un hombre llamado William Morgan vivió allí. Tenía una hija hermosa, pero ese hombre era muy estricto y apenas dejaba que su hija saliera de la casa. Un día, se enteró de que su hija tenía una aventura con el cartero. El señor Morgan se enfureció tanto que perdió la razón y empujó a su hija por las escaleras. La caída le rompió la espalda y ya no pudo caminar como una persona normal. Algunos dicen que se arrastraba por toda la casa de noche como un perro. Una semana después de este incidente, los transeúntes llamaron a la policía quejándose de un olor rancio que venía de la casa. Cuando la policía entró, descubrieron el cadáver del señor Morgan cerca de las escaleras. Había caído y se rompió el cuello. Encontraron a la hija muerta en su cama. Sonreí y dije: «No parece tan horrible. La hija probablemente se vengó de su padre y luego se suicidó también». Lucas me miró con los ojos muy abiertos y dijo: «Según el informe forense, la hija murió el 20 de marzo a la 1 p.m. en su cama, y el tiempo de muerte del señor Morgan fue el 20 de marzo a la 1 a.m. No había señales de entrada forzada en la casa. La gente dice que el espíritu enojado de la hija mató a su padre». Brian dijo: «Quiero ver el lugar». «¿Qué dices, Lucas?». Ambos estuvimos de acuerdo y decidimos ir al lago cristalino ese fin de semana. Tomé el auto de mi hermano y salimos un sábado por la tarde. Queríamos sentir los escalofríos, así que elegimos ir después del anochecer. Siempre me arrepentiré de esta decisión. Brian tenía razón. Nos tomó entre 30 y 35 minutos llegar. El lugar, lago cristalino, era un nombre apropiado, ya que el agua del lago reflejaba todo el cielo estrellado como un espejo. Estacionamos nuestro auto cerca del lago. Era una noche de luna llena, y la luz de la luna iluminaba todo el lugar. La casa Morgan se erguía como un gigante al otro lado del lago. No sabíamos que para llegar a la casa tendríamos que cruzar el lago. Por suerte había dos pequeñas embarcaciones amarradas a la plataforma de madera del lago. El ambiente que nos rodeaba era muy escalofriante. Pudimos escuchar cada sonido. Los grillos cantando, el viento hueco pasando.
y las agitadas olas del agua en el lago. Lucas cerró su auto y nos subimos a un bote. Lucas y yo comenzamos a remar mientras Brian arreglaba nuestra linterna. Cuando llegamos al otro lado del lago, la casa se veía mucho más aterradora que antes. Las ventanas rotas colgaban como si fueran a caer en cualquier momento. Las malas hierbas habían crecido por todas las paredes. No había señales de luz viniendo de la casa. Pisamos el porche y empujamos la puerta principal. La puerta se abrió con un fuerte chirrido, indicando que ningún ser humano había entrado allí en décadas. Brian encendió la linterna y de repente, una colonia de murciélagos sobrevoló, asustándonos muchísimo. Dije con voz temblorosa: «Chicos, ¿están seguros de esto?». Brian respondió: «Vamos, deja de ser un niño». Lucas y Brian entraron, y tuve que seguirlos. Toda la casa estaba a oscuras, y la única fuente de luz era nuestra linterna y la pálida luz de la luna que entraba por la ventana rota. Nos dimos cuenta de que estábamos en la sala principal, y noté una enorme escalera en medio de la casa. Lucas dijo en voz baja: «Estas son las escaleras desde las que el señor Morgan cayó y murió, rompiéndose el cuello. Telarañas y polvo rodeaban todo. Incluso vi algunos murciélagos colgando del techo». Brian dirigió su luz hacia la esquina izquierda y dijo con voz burlona: «Miren esto, chicos». Vimos una pintura colgada en la pared de la esquina. Fuimos allí y vimos un retrato al óleo de un anciano con una expresión enojada, de pie junto a una chimenea, y justo a su lado, una joven de unos 17 o 18 años sentada en una silla. «Este debe ser el señor Morgan y su hija», dijo Lucas. La chica era realmente hermosa, pero incluso en esa foto se podía ver lo extremadamente triste que estaba. Parecía que las lágrimas caerían en cualquier momento. Brian dijo en tono sarcástico: «Sí, si yo tuviera a alguien así, también la mantendría alejada». Me molestaron mucho sus comentarios, así que le respondí: «No deberías decir cosas así, es muy irrespetuoso. Piensa en todas las torturas que tuvo que soportar». Brian se encogió de hombros y respondió: «Sí, claro». Luego comenzó a subir las escaleras. Lucas dijo: «¿A dónde vas?». «Vamos a ver la habitación de la hija. Hemos venido hasta aquí, no podemos simplemente deambular por la casa y ya». Lucas empezó a seguirlo. Me di la vuelta para ir con ellos, pero en ese momento escuché una risita. Me detuve y dije: «Chicos, ¿escucharon eso?». Lucas respondió: «¿Escuchar qué, Chris?». Antes de que pudiera decir lo que acababa de oír, escuché a Brian decir desde arriba: «Vamos, deja de comportarte como una niña». Me sentí muy insultado y decidí no hablar una palabra más con Brian. Mientras subía las escaleras, el sonido de la madera crujiendo bajo mis pies me ponía nervioso. Cuando llegué arriba, vi a Lucas y Brian parados frente a una puerta cerrada. Pregunté: «¿Qué pasa?». Lucas respondió mientras giraba el pomo: «Creo que la puerta está atascada, no se abre». Brian dijo: «Sostén la luz, déjame intentarlo». Brian intentó con todas sus fuerzas, pero no pudo abrir la puerta. Mientras estábamos allí pensando en qué hacer, de repente escuchamos otra vez esa risita. Todos nos sobresaltamos por el sonido repentino. Dije con voz de pánico: «Lucas, he oído ese sonido abajo. Creo que deberíamos irnos ahora, ya es suficiente». Brian iluminó con la linterna todos los rincones, pero no vimos a nadie. Luego dijo con voz curiosa: «Tal vez el sonido venga de esta habitación. No sé si me creerás, pero de repente, el pomo de la puerta hizo clic por sí solo, y la puerta se abrió. Inmediatamente miramos dentro de la habitación. Era una vieja habitación polvorienta con una pequeña y sucia cama en medio. La pálida luz de la luna que entraba por la ventana hacía que la habitación fuera bastante visible. Estábamos a punto de entrar cuando escuchamos la risita otra vez. Era el sonido de una risa apagada de una voz femenina. Se me erizó el pelo de la nuca y dije con voz susurrante: «Chicos, vámonos». De repente, Lucas señaló hacia la cama, mirando hacia la ventana, y dijo con voz asustada: «¿Qué es eso?». Brian apuntó la linterna hacia esa dirección y nuestra sangre se heló. Había una chica en el suelo cerca de la ventana. Estaba en cuclillas como una rana, mirando al suelo. Por un momento ninguno de nosotros pudo pronunciar una sola palabra. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La chica, que parecía tener el cabello largo y desordenado, permanecía inmóvil, como una estatua, sin siquiera un indicio de respiración. Mis ojos estaban fijos en ella.
pero mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Lucas, con la voz temblorosa, apenas pudo susurrar: ¿Qué? ¿Qué es eso? Brian, que hasta entonces había sido el más valiente, dio un paso atrás tropezando con la puerta. «Vámonos, vámonos de aquí ahora», dijo, su voz carente del sarcasmo que normalmente llevaba. En ese instante la figura se movió. No levantó la cabeza, pero se arrastró lentamente hacia la cama, sus manos y rodillas haciendo un sonido escalofriante contra el suelo de madera. El terror nos invadió cuando la figura comenzó a subir a la cama de una manera extraña, casi antinatural. Estábamos paralizados por el miedo. Finalmente, cuando la chica estuvo sobre la cama, levantó la cabeza lentamente. La luz de la linterna de Brian reveló un rostro pálido, con ojos hundidos y sin vida. Su boca se estiró en una sonrisa grotesca que parecía demasiado ancha para su cara. Eso fue suficiente para romper el hechizo que nos mantenía congelados. «¡Corre!», grité, y sin pensarlo 2 veces giré sobre mis talones y corrí escaleras abajo. Podía escuchar a Lucas y Brian pisándome los talones, sus respiraciones aceleradas mezclándose con el estrépito de nuestros pasos y el crujido de las viejas tablas de madera. Cuando llegamos a la planta baja, nos dirigimos directamente a la puerta principal, que aún estaba entreabierta. Al salir sentí el aire frío de la noche golpear mi rostro, pero no me detuve. Corrimos hacia el bote y, casi cayendo al agua en nuestro pánico, comenzamos a remar frenéticamente hacia el otro lado del lago. Nadie dijo una palabra hasta que llegamos al auto. Lucas, que normalmente tenía una actitud tranquila y racional, estaba pálido y tembloroso. Brian, que se había jactado de querer explorar la casa, estaba en completo silencio, con los ojos fijos en el volante mientras aceleraba para alejarnos de ese lugar maldito. El viaje de regreso fue un torbellino de pensamientos y emociones. Nadie sabía qué decir o cómo procesar lo que habíamos visto. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, Brian estacionó el auto frente a mi casa. Nos quedamos en silencio por unos momentos antes de que Lucas, con voz temblorosa, dijera: «No podemos contarle a nadie sobre esto. Nadie nos creería». Asentí sabiendo que tenía razón. Pero la imagen de esa chica en la casa, con su sonrisa grotesca y sus movimientos inhumanos, seguía grabada en mi mente. Esa noche apenas pude dormir, y cuando lo hacía me despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado, convencido de que la chica estaba de pie en la esquina de mi habitación, sonriendo con esa horrible expresión. Pasaron los días, y aunque intentamos continuar con nuestras vidas, la experiencia nos marcó a todos de maneras diferentes. Lucas se volvió mucho más reservado, y Brian, que solía ser el más valiente de nosotros, evitaba cualquier conversación sobre lo paranormal. En cuanto a mí, aunque intenté olvidarlo, nunca pude borrar por completo lo que vi esa noche. Lo que ocurrió en esa casa cerca del lago cristalino no fue solo una experiencia aterradora. Fue un recordatorio de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca deberían haberse tocado. Ahora, cada vez que escucho una risita en la oscuridad, no puedo evitar pensar en aquella noche y en lo que podría haber pasado si hubiéramos tardado un poco más en escapar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.